El 1 de enero de 2021 entró en funcionamiento el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano. Todos los países firmaron el acuerdo a excepción de Eritrea. Con este acuerdo se eliminarán los aranceles al 90% de los productos, lo cual convertirá a África en la mayor área sin trabas comerciales del mundo. Los dirigentes africanos esperan que este acuerdo ayude a cambiar el rumbo económico de sus países. En este video se abordarán estas preguntas: ¿cuáles son los beneficios del libre comercio? ¿Quiénes se oponen al libre comercio? Y finalmente, ¿cómo África se puede convertir en la próxima China? Los principales beneficiados del libre comercio son los consumidores. Al eliminar las barreras a las importaciones, los precios de los productos importados serán más bajos, de modo que el ingreso real de los consumidores aumentará. Incluso el libre comercio podría tener un sesgo a favor de los pobres, porque gastan relativamente más en bienes más comercializados como alimentos y bebidas. Por lo tanto, estos bienes bajan más de precio cuando se abre el comercio. En un estudio realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica en Estados Unidos, se llegó a los siguientes resultados resumidos en esta gráfica. El estudio plantea una situación hipotética en la que los países cierran totalmente el comercio internacional. El eje horizontal mide la pérdida de ingreso real o de poder de compra en el 10% más pobre de la población de un país, y el eje vertical la pérdida en el ingreso del 10% más rico. Por ejemplo, en México, si se diera el caso de un cierre total del comercio internacional, el ingreso real del 10% más pobre se reduciría a un 65%, mientras que el ingreso real del 10% más rico se reduciría a un 21%. Esto porque los hogares con ingresos más altos gastan relativamente más en sectores menos comercializados como algunos servicios. Otro de los beneficios de la liberalización del comercio es que tiende a incrementar la productividad de las empresas, porque éstas pueden tener acceso a mejores equipos y maquinaria y pueden conocer nuevas tecnologías incorporadas a los insumos importados. Y si la productividad aumenta, los salarios tienden a aumentar también, y en consecuencia más personas podrían salir de la pobreza. Para comprobar esta idea, es decir, si la apertura al comercio en África puede mejorar los salarios de los trabajadores, la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África realizaron una investigación que abarcó a 47 países africanos analizados entre 2006 y 2014. Los resultados muestran que los salarios medios pagados por las empresas que exportan son un 16% más alto en comparación con los que pagan las empresas no exportadoras. Esta relación de mayores salarios entre empresas exportadoras en África se da porque estas empresas pueden vender a un mercado más grande, así que aumentan la producción, se generan rendimientos de escala y se reducen los costos medios. Esto mejorará la productividad de los trabajadores y probablemente sus salarios. En general, los países más abiertos al libre comercio están entre los más ricos. Por ejemplo, las regiones con menores barreras al comercio son Singapur y Hong Kong. Y alguien podría decir, claro, estos países están a favor del libre comercio porque son ricos y tienen cómo competir. Pero en realidad ambos países eran muy pobres en la década de 1950, fueron invadidos por Japón y no tienen muchos recursos naturales. Sin embargo, liberalizaron su economía desde mediados de la década de 1960. La liberalización del comercio también ha funcionado en países con abundantes recursos naturales como Chile, Perú y Nueva Zelanda, también en países no democráticos como China y en países devastados por conflictos como Alemania. Si hay algo en lo que están de acuerdo gran parte de los economistas de todo el mundo es en las ventajas del libre comercio. Que 54 países africanos, cada uno con su pasado y complejidad, hayan acordado eliminar los aranceles al 90% de los productos, dice mucho acerca del consenso a favor del libre comercio. A pesar de existir fuerte evidencia sobre las bondades del libre comercio, ¿por qué hay quienes se oponen a este? La discusión entre libre comercio y proteccionismo no es nueva. El proteccionismo era conocido hace unos cientos de años como mercantilismo, un sistema económico que buscaba que el Estado aplicara fuertes restricciones a las importaciones para reducir la competencia extranjera y proteger las industrias nacionales. Los mercantilistas de la actualidad argumentan, como en el pasado, que la competencia extranjera destruye las industrias locales, lo cual puede ser verdad hasta cierto punto, porque el libre comercio mueve los recursos a las industrias más productivas, y durante ese proceso se pierden empleos y se destruyen industrias locales, pero a la vez se crean otras. Esta transformación de la economía es necesaria y la han vivido en mayor o menor medida gran parte de los países. En realidad, lo que buscan los nuevos mercantilistas es que la imposición de altos aranceles les permite evadir la competencia y preocuparse más por negociar con el gobierno un acuerdo que siga sus intereses, lo cual incrementa las posibilidades de corrupción y clientelismo.
Por estas razones se puede decir que el Acuerdo de Libre Comercio en África es un buen comienzo para el desarrollo económico del continente. Con una población de 1.200 millones de habitantes y alto crecimiento demográfico, muestra un gran potencial. Y para aprovechar esa gran zona de libre comercio, África debe avanzar en la acumulación de capital físico y humano. Su infraestructura es aún deficiente y su población relativamente poco capacitada, y aquí es donde China entra en juego. El crecimiento económico de China se ha desacelerado desde hace algunos años, y un mercado africano de más de 1.000 millones de personas es muy atractivo para sus exportaciones. Además, China ha visto en el continente un proveedor de materias primas a largo plazo. África es la segunda fuente de importaciones de petróleo más grande para China, y a su vez China se convirtió en el principal socio comercial de África. Otro de los intereses de China en África es que la población del país asiático está envejeciendo, y como ha dejado de ser una economía netamente agrícola, los salarios han aumentado, por eso ya no dispone de tanta mano de obra barata como antes. Según una investigación de la consultora McKinsey en 2017, habían más de 10.000 empresas de propietarios chinos ubicadas en África, de lo cual se puede deducir que una parte de la industria china se está trasladando a este continente, buscando mano de obra barata para competir con precios bajos y acceder a mercados más grandes. Y este es el mismo proceso que ya experimentó China en su momento. A través de la industrialización y atrayendo trabajadores del campo, pasó de ser un país pobre a ser la fábrica del mundo. Ahora es África el que tiene el potencial para hacerlo. Como lo mencionamos, África tiene muchas deficiencias y China se ha presentado como el principal aliado para solucionarlas. China ha financiado la construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas y estadios. Según la iniciativa de investigación China-África, entre 2000 y 2018, China había prestado $148.000 millones a los gobiernos africanos y a sus empresas estatales. Es una inversión riesgosa en un continente muy inestable políticamente y con alto grado de corrupción, pero el objetivo de China con su presencia en África no es solo a nivel económico sino a nivel geopolítico. En China saben que es probable que gran parte de esos préstamos no sean pagados monetariamente y que terminen siendo cancelados con la cesión de activos estratégicos para los intereses chinos. Habiendo dicho esto, parece que África se podría convertir en la próxima China, ya sea imitando su proceso de industrialización o porque literalmente será un territorio controlado por el país asiático en el largo plazo. Si esto parece exagerado, para 2017 habían 11 puertos ubicados en África controlados por entidades chinas y 35 puertos que fueron o serán financiados o construidos por China. Si la primera idea parece más probable, hay que tener en cuenta que obviamente China es un solo país. En África hay más de 50 países con diferentes pasados coloniales, formas de gobierno, fortalezas y deficiencias. Partiendo de esta gran diferencia, ¿podrá el libre comercio y la abundante mano de obra barata sacar de la pobreza a África? La financiación china a todo tipo de gobiernos aumentará la corrupción y retrasará su proceso de industrialización. Este fue el video de hoy, recuerda dejar tu opinión en los comentarios y gracias por ver todo el video.